Amén. Dios los bendiga, hermanos. Él es el Rey de Reyes, amén, el Señor de Señores. Qué bueno es adorarle, exaltar su presencia, bendecir su santo nombre. Aleluya. Bueno, seguimos en nuestra lección número 6. Quedamos en la página 111, terminamos y vamos a comenzar la 112. No. Ay, perdón. Discúlpeme, sí, creo que sí. 118, vamos a comenzar. La 117, ¿no? Ay, sí, vamos a comenzar la 120, que es el objetivo número 4, con el título que dice que la palabra de Dios debe convertirse en parte vital, porque terminamos de hacer esos dos puntos, el 9 y el 10. Ahí quedamos, perfecto. Muy bien, ya estamos terminando esta lección. Amén. Bueno, hoy la terminamos confiando en Dios. Amén. Bien, iglesia, bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno es sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su voz, no la del pastor, sino la de la palabra, que es la que debe convertirse, como dice este título, en una parte vital de cada una de nuestras vidas. Amén. Y el objetivo 4 dice: reconocer declaraciones que demuestran cómo usted hace que la palabra de Dios sea parte vital de su vida. Cuando comenzamos esta lección completa dijimos que la palabra debe ser algo especial. O sea, sin la palabra de Dios no podemos hacer nada, y después vimos que si la palabra no va acompañada del Espíritu Santo, pues tampoco va a hacer nada, pero la idea es que podamos asimilar que cuando dependemos de la palabra de Dios, dependemos también del Espíritu Santo. Amén. El objetivo 4 es interesante porque dice que usted y yo vamos a demostrar cómo es que vamos a tener que ver que la palabra de Dios va a formar parte de nuestra vida. Yo creo que para todo cristiano, si no forma parte de la vida de cada persona la palabra de Dios, pues entonces no está haciendo nada en la persona. Amén. Colosenses 3:16, el apóstol Pablo da una declaración aquí interesante, que dice: la palabra de Cristo, la voy a leer en la Reina Valera, que está aquí en el estudio, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Leámosla en las diferentes versiones. Sí. Dice: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Amén. Sobre todo la primera parte perdón. No. ¿Tiene alguna versión? Bueno, listo, leo mientras tanto. Sí, bueno, sí. Nueva Versión Internacional dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyase y aconséjese unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Amén. Colosenses 3:16. Sobre todo lo que estamos viendo en este versículo es la primera parte, ¿no? Porque dice aquí que more en abundancia, en otros dice que habite en ustedes la palabra, en la versión en la que leyó Maricel, ¿cómo dice al principio? Viva plenamente, ¿sí ve? Viva plenamente es lo mismo que more en abundancia. Es muy similar. Aquí dice: mantengan vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia, y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría.
Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Amén. Está muy completa también. Muy bien. La palabra de Dios debe convertirse, dice aquí, en parte de su vida y testimonio. O sea, que ya no es solamente de nuestra vida, sino del testimonio. Exacto, es una forma de vida. Porque es que si nosotros no tenemos palabra de Dios en nuestros labios o en nuestra vida, pues nadie va a reconocer que somos cristianos. Porque hoy todo el mundo habla de Dios lo bendiga, de gracias a Dios. Y eso, bueno, me acordé de un personaje que nosotros conocimos hace mucho tiempo y no sabíamos realmente quién era hasta que descubrimos por alguna situación quién era. Y siempre que yo me encuentro con ese personaje, me dice, Dios lo bendiga, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo van? Y yo, pues bien, bien. O sea, yo nunca, siempre estamos orando por él, pero él dice ser cristiano, pero resulta que esa persona pertenece a este grupo de LGTBI. Y abiertamente ya lo demuestra. Tiene en su mano una pulsera con los colores que identifican a ese grupo. Y es chistoso porque siempre sabe que nosotros somos pastores, que le hemos hablado, y no, sí, yo voy a la iglesia, pero pues realmente su vida es diferente. Su vida no es una vida de cristiano, no es de testimonio. Entonces, yo lo que pude ver en esa persona y veo en esa persona es que no se ha convertido y que realmente la palabra de Dios no mora en su vida y menos en su testimonio. Amén. Amén. Es como cualquier persona que ha escuchado de la palabra de Dios, dice, ay, sí, gracias a Dios, sí, Dios lo bendiga, ay, sí, o sea, es como todo, ¿no? Ya se volvió como una moda la jerga cristiana de hablar de Dios lo bendiga, de Dios mío, ¿sí? Pero por eso es que nosotros no debemos pensar que porque esa persona habla de Dios es cristiana, o porque dice, ay, vamos a orar, o ayúdeme a orar, y ni siquiera va a una iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Y pasa, hoy nos pasó también con una persona que pasó eso. Entonces uno dice, ¿realmente qué clase de personas realmente tienen la palabra de Dios formando parte de su vida y de su testimonio? Porque son dos cosas. Mi vida, la palabra de estar ahí, que more en abundancia en mi vida y que sea parte de lo que yo hago y lo que yo digo, porque ese es el testimonio. Si no, pues, ¿para qué decir que somos cristianos? Yo diría, las personas no deberían decir que son cristianos porque no forman ni parte de una iglesia, ni tienen la palabra de Dios en su vida, y mucho menos lo demuestran en su testimonio. No están haciendo nada. Bien, aquí dice, es decir, se necesita, y eso es importante subrayarlo, leer la Biblia diariamente y meditar en ella. Y ahí aquí hay dos cosas importantes. Una es leerla y otra es meditar. Nosotros tenemos un tiempo de que en los devocionales, si usted lo hace en la mañana, al mediodía o en la noche, no interesa el día que lo haga, pero usted tiene que leer la palabra de Dios. Y le digo tiene porque es que eso es un deber de cada creyente. No es que el pastor les obligue, no, es que usted debe leer la palabra de Dios diariamente. Y aparte de leerla, debe meditar. Yo cuando leo la Biblia, yo me pregunto, ¿pero por qué dice eso acá? ¿Qué significa esta palabra? ¿Sí? Y yo me devuelvo, leo o averiguo por qué dice esto así, ¿no? Porque hay cosas que realmente no entendemos. O por qué Dios usó eso en ese momento. Todas esas cosas, cuando nosotros estudiamos o cuando aprendemos en el primer nivel de discipulado básico, llegamos a un momento donde dice cómo estudiar la Biblia, ¿se acuerdan? Cómo comprender, y ahí dice eso. Dice uno debe preguntarle al texto por qué, para qué, ¿sí? Y eso es importante. Entonces no es solamente leer la Biblia diariamente, sino meditar en ella. Y dice, después de leer y meditar en ella, es necesario orar. O sea que son tres cosas importantes: leer la Biblia, meditar en ella y luego orar. Yo creo que eso, para que eso sea completo, ¿no? Eso es como tres ingredientes reales de que la palabra de Dios de verdad mora en mi vida abundantemente. Entonces, yo creo que esos tres van ligados y no se pueden separar. Amén.
Sigue, léelo por favor, que me ayudas ahí que se me... De esta manera, Dios le habla a usted a través de la palabra. Así es, amén. Entonces, usted le habla a Dios en adoración y oración. Qué lindo, ¿no? Interesante, ok. Háblele acerca de tantas personas que necesitan salvación. Ore por ellas individualmente y por nombre. Amén, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siga orando por las personas, no tanto por cosas materiales. Así la tarea de testificarle a la gente le es tan natural como la respiración. Aleluya. Tremendo. Nada puede tomar el lugar de la palabra de Dios, fija en su corazón y mente. En cada lección se han incluido un versículo o dos para que usted los memorice bajo el nombre de textos de referencia. Amén. ¿Se acuerdan los textos de referencia, no? Reconocerá el siguiente porque ya se ha usado en otra lección, pero podrá usarlo con mayor efectividad si lo memoriza. Amén. ¿Se acuerdan de este versículo? Fue el primero que aprendimos. Sí. El texto de referencia número 11 tiene como título Salvos por su misericordia. Y es Tito 3:5 que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy parecido al de Timoteo que le aprendimos alguna vez. Amén. Entonces, ahí está otra referencia bíblica para aprender. Tenemos que tenerlo en cuenta en este estudio bíblico. De solo memorizar las citas y de solo repasarlas y tratar de memorizarlas y preguntarnos nosotros qué cita hemos aprendido de verdad. Yo creo que al finalizar de esta lección, en la próxima podríamos empezar a hacer eso. Y tenemos una semana para meditarlas y para aprenderlas. ¿Les sigo ayudando? Amén. Sigue. Cuando comience a compartir las buenas nuevas con alguien, hable con naturalidad y sobre temas que le interesen al probable convertido. Amén. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, cambie la conversación a temas espirituales. Refuerce lo que está diciendo con algún versículo bíblico. Eso, con las referencias bíblicas. Un versículo bien seleccionado, ungido por el Espíritu, le agrega autoridad a sus palabras. Amén. Pero no le cite un número exagerado de versículos a una persona que sabe muy poco de la fe cristiana. Mire, eso es muy importante. Aquí detengámonos un momento. Es muy importante porque es que a veces nosotros, como somos cristianos y tenemos varios versículos y nos acordamos de ellos, entonces queremos ametrallar a esa persona con solo versículos. Cuando una persona ni siquiera ha cogido la Biblia ni ha leído, entonces lo que pasa es que la persona va a estar tan saturada que dice, ay, no, ya no me hable más, ya no. Es que usted me habla y me dice tantas cosas, y eso es aburrir a una persona. Eso tiene que ver con lo que dice Proverbios, que dice, cuando vayas a la casa de tu amigo, ¿sí? Déjalo respirar, que él pueda aprender lo que uno le está diciendo. Con un solo versículo muchas personas se han convertido, no solamente con decirles 10 versículos o 20. Porque una vez creía que entre más palabras le diga a una persona y más le acose con eso, la gente va a aprender y atender, y eso es mentira, no le atienden, sino lo primero que uno dice y después no siguen poniéndole cuidado. Amén. Hay un detalle por resaltar, y es que a veces cuando en el afán de nosotros ganar la persona, porque a mí me pasó al principio, yo a veces me aprendí los primeros versículos, y llegué el momento en que se los recitaba a todo el mundo sin que la persona verdaderamente tuviera conocimiento. Entonces lo único que yo resaltaba era que yo me mostraba como si me supiera la Biblia. Ajá, Y lo impresionaba, pero entonces decía, uy, ese man sabe la Biblia, porque sabía 3 versículos. Ese señor sabe harto. Entonces podemos caer en eso. Claro, y eso nos gusta, porque dicen, uy, yo soy un verdadero cristiano, y tú, uy, sí, yo soy un verdadero cristiano. Y ahí es donde uno debe estar pendiente de que, bueno, pero mira, si es necesario o no. que esto tiene que ver también con lo que tú nos decías hace 8 días, que nosotros nos identifiquemos con la gente en un tema de conversación. Sí. Y busquemos algo del común para hablar, por ejemplo, el clima, lo que está pasando con el cambio climático. Sí. Y de entonces
cuando la persona se abre a la conversación, ahí nosotros buscamos la oportunidad para en un momento poderle decir algún versículo de la Biblia, pero aquí nos dicen eso, ¿no? Que no sean tantos para que no confundamos a la persona, sino que le podemos dar citarle un versículo de la Biblia, dice, bien seleccionado, ungido por el Espíritu Santo, le agregará autoridad a su palabra. Entonces, qué importante es Amén. ser como estar atentos a eso, ¿no? Saber en qué momento. Eso es como, a ver, yo lo relaciono así como cuando uno estaba haciendo una visita a un cliente. Es saber en qué momento uno se da cuenta que el cliente va a comprar para poderle llegar y poder cerrar el negocio, como dice. Amén, En, eso es cierto. en el Señor yo diría que es saber discernir cómo la persona está dispuesta para llegar en ese momento y darle la palabra, que sea la palabra la que haga el cierre en ese momento. Amén, sí, eso es verdad. Así que debemos seleccionar un versículo apropiado y, y eso va a hacer que el Espíritu Santo nos dé autoridad para que la gente crea. Sí, hay mucha gente que uno le ha citado, por ejemplo, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando uno le habla de eso, dice, ¿cómo así? ¿Dios nos amó tanto a nosotros? Entonces uno dice, ah, bueno, qué bendición, amén. Es importante eso. Bueno, sigamos. Cuando Jesús hizo labor de evangelización personal, rara vez le citó las escrituras a quienes no estaban interesados en lo espiritual. Amén. Es interesante eso también. En lugar de ello, captó su atención ubicándose en el plano de ellos o abordándolos con algo que les interesaba. Entonces los dirigía a las verdades espirituales. Así alcanzó al director de los recaudadores de impuestos de Jericó, un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Deseaba entrevistarse con Jesús, pero no podía verlo por causa de la multitud. Por ello se vio obligado a subir a un árbol desde donde pudiera observar al maestro cuando pasara por ahí. Imagínese su sorpresa cuando Jesús vio hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se bajó del árbol tan pronto como le fue posible. Esta visita era más de lo que esperaba. Imagínese a este hombre de baja estatura lleno de gozo y dándole la bienvenida al maestro en su casa. Su disposición de recibir al Señor hicieron que él dijera, hoy ha venido la salvación a esta casa. Después de mostrar su amistad a Zaqueo, Jesús lo ganó como fiel seguidor. Amén. Y esa historia está en Lucas 19, 1 al 10, ¿no? Para que ustedes lo lean en casa, porque es muy importante que entendamos. ¿Qué otro recaudador de impuestos se ganó Jesús? Mateo. ¿Dónde lo vio Mateo? ¿Dónde lo vio Jesús? Su cabina. Esa es una traducción, ¿no? Porque cabina no habían en esa época, pero sí, en una tradición dice cabina. Sí. Estaba con su cabina y sus audífonos y con un computador haciendo las cuentas. Ya le cobré al vecino de la calle derecha, le cobré 50.000, ¿cómo se llamaban en esa época? Euros, denarios, exacto. Entonces, es interesante cómo cómo Jesús, estando aquí en la tierra, ganó personas evangelizándolas y mirando cómo llegaba al corazón de ellos, ¿no? Yo creo que la obra la hacía el Espíritu Santo de convencerlos, pero Jesús les hablaba del reino de Dios, ¿no? Y cuando Él les dice, venga, ¿sí ve que Él no les citó ningún versículo? ¿Se dieron cuenta que se les citó un versículo a Mateo? ¿No? ¿A Zaqueo? ¿Tampoco? ¿Qué le dijo? Venga, baje de allá que quiero ir a su casa. Ah, sí. Claro, la fama de Jesús era mucha, que sabían que era un hombre que hacía milagros, que hablaba del reino de Dios, que estaba evangelizando a las personas, pues entonces ellos estaban interesados y no tuvo que decirles nada. Entonces eso tiene alguna relación con lo que estamos diciendo anteriormente en los párrafos, hablando de que nosotros no necesitamos un número exagerado de versículos para que una persona se convierta, porque como la gente es nueva, esas personas no entienden o entienden muy poco de la fe cristiana. Entonces van a decir, uy, no, me saturó con... Y se cansan y dicen, no me hable ahorita, mañana, vuelva, y después no vuelven más. Amén. Bien, entonces vamos a resolver el punto número 12, que está en la página 124.
Perdón, 122. Uy, estoy mirando mal. Dice, encierre en un círculo la letra correspondiente a cada terminación correcta de la frase. Ojo con lo que estamos leyendo, ¿no? Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada terminación correcta de la frase. Entonces, dice, podemos ayudar a que la palabra de Dios sea parte vital de nuestra vida. Sí. A, la leemos con espíritu de oración. B, sí, nos damos tiempo para pensar y meditar en lo que hemos leído. C, la memorizamos. D, llevamos un ejemplar de la Biblia a la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las que vamos a encerrar en el círculo? La B y la C. Lean bien, bueno. Si la leemos con espíritu de oración, no, la A y la B. Bueno, algunos dicen la A y la B. ¿Quién más? A ver. Otros dicen la A y la C. Sandrita, bueno, ¿por qué? A ver, dime por qué. Porque está diciendo la frase, ¿podemos ayudar a que la palabra de Dios sea parte vital de nuestra vida? Sí, la leemos con espíritu de oración. ¿Sí o no? Amén. Claro. ¿Y la B qué dice? También, perfecto. Claro que tenemos que darnos tiempo para pensar y meditar. Lo acabamos de decir hace un ratico. Amén. Y la C, si la memorizamos. Usamos los textos de referencia con el nombre, el título y la cita, ¿se acuerdan? Entonces la D, no, porque esa no es, no. La A, B y la C, sí, tenía razón. Los que tienen que cerrar en un círculo sería la A, la B y la C, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Muy bien. La número 13 dice, escriba las áreas, la oración, el estudio, la lectura, la memorización que necesita reforzar en su vida. Esto es algo muy personal, pero háganlo ahí y vamos a compartirlo. Es bueno que lo compartamos, porque ahí vamos a trabajar. Cada uno estamos haciendo una obra. Entonces, escriba en qué áreas usted necesita reforzar. La oración, el estudio, la lectura, la memorización. Son 3 cosas importantísimas que debemos reforzar. Si usted está bien en todas, pues uy, qué maravilla. ¿Qué áreas necesita usted reforzar en su vida? ¿Necesita la oración, el estudio, la lectura, la memorización? Y si son en todas, entonces necesita convertirse. Porque si no, entonces no es cristiano. Pero eso es personal, ¿no? Eso es personal. Cada uno debe mirar en qué área necesita reforzar. ¿Ya lo hicieron? Y ahorita compartimos. No, es bueno que la compartamos. Con eso en el estudio estamos viendo. ¿Ya lo hicieron todos? Bien, entonces empieza. Me hace falta reforzar la memorización y el estudio. Ok, memorización, estudio. ¿Quién más sabe? Yo diría que sí, lo mismo. Memorización, estudio, muy bien. Sandrita. Memorización, estudio, muy bien. Jairo. Yo pensaría que en la parte de sabiduría, ciencia y estudio. Ahí no habla de sabiduría, ciencia ni estudio. Son las que están ahí. ¿Solamente las que están ahí? Claro. Es de los ejemplos que están arriba. No, pues es lo que la pastora presentó. La oración, el estudio, la lectura y la memorización. ¿Cuál de esas 3 necesita reforzar, Jairo? ¿Cuál de esas 4, Jairito? La oración, el estudio, la lectura y la memorización. Ok, entonces estamos coincidiendo casi que en todos. Sí, Ya, es lo mismo. Diana y la hermana también. El estudio y la memorización. Y le cuento que el estudio es una de las cosas más importantes y la memorización es otra. Hoy en día
es un poco complicado. Bueno, y nos faltó allá don Edison. Pues yo creería que también fuera de esas dos, la meditación de la palabra, El a veces estudio. con más tiempo. El estudio de la palabra. Ajá. Ujú. El Sí. estudio y aprendernos los versículos. Memorización. Ujú. O sea, son esas dos, ¿no? La oración y la memorización. Entonces estamos coincidiendo todos en lo mismo, ¿no? Y yo también diría que para mí la memorización, a veces yo me acuerdo al principio, yo me aprendía los versículos de la Biblia. De hecho, me sé de muchos y me sé hasta varios salmos, pero uno pierde. A medida del tiempo va perdiendo la capacidad de memorizar. Pero saben, eso no es porque uno no pueda memorizar. La Biblia dice algo muy importante, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que no la desarrollamos. Entonces, como no la estamos practicando tanto tiempo, se nos olvida. Sí, hoy mismo esta tarde estábamos arriba en el apartamento antes de bajar y yo le dije a mi esposa, yo dije, voy a decirle algo importante. Y lo pensé en ese momento y me fui a la cocina a decirle, y resulta que cuando llegué ella estaba ocupada en el teléfono, entonces dije, no, pues no la voy a molestar, no la voy a interrumpir. Y cuando terminó, se me olvidó qué le iba a decir, ¿cierto? Y yo dije, ¿pero qué pasó? Y no podía recordar, y era algo importante, era algo de aquí del edificio. Yo decía, hasta que al fin ya después, ya cuando casi íbamos a salir, sí, cuando íbamos a salir, porque abrimos la puerta para bajar, me acordé y le dije. Entonces, si ve, nuestra capacidad de memorización, si nosotros no estamos aprendiendo, ¿saben qué les recomiendan a las personas para que no sufran de Alzheimer? Que hagan muchos crucigramas y sopas de letras. Yo conocí a una señora que ustedes les he hablado de ella, doña Balbina, que yo trabajé con la mamá, con la esposa, con la hija de ella, y yo a ella la llevaba a varias partes, ¿no? Entonces, ella le fascina y ella compra sus libros, unos libros gruesos de sopa de letras y de crucigramas y comienza. Eso ejercita la mente. Y usted la ve, y ella tiene 85 años, y usted la ve y ella es muy cuerda. Es muy lúcida, habla de todo. Además que los temas que uno ve son interesantes y uno aprende muchas cosas, pero está ejercitando para que no se nos olviden las cosas. Pocos de nosotros lo hacemos, seamos sinceros. Yo lo que pienso es que ahorita, con este tema por ejemplo, de la tecnología del celular, o sea, es una buena herramienta y todo, pero también a la vez que ya ahorita se depende mucho del celular para todo. ¿Sí? Entonces, para hacer una cuenta, mejor dicho, todo, falla, si usted no sabe preguntar, incluso le digo. Claro. Sí, la gente que depende mucho de ese aparato. Entonces se pierde el memorizar y el leer. Ya no leemos, por ejemplo, ya no investigamos en libros, ¿sí? Y lo que yo te decía hoy, yo estoy aterrada y sorprendida cómo las personas fácilmente y rápidamente olvidan lo que se les acaba Sí. de decir. Esta mañana me sucedió y en este tipo de contratos que tengo que llenar con esta empresa que estoy trabajando, me doy cuenta, porque les mando toda la información, casi que me falta es coger la mano y enseñarles cómo hacerlo, y les digo, mira, llena este formulario, hazlo así. Sí. Les acabo de Pero es decir... eso, precisamente sabe por qué también pasa eso, por la falta de concentración. No, por eso es que... Como no nos concentramos en lo que nos están diciendo o no escribimos para que no se nos olvide, la gente vuelve, ay, pero ¿y ahora hay que hacer esto? Sí, ya se lo había dicho. Sí. Ay, pero entonces, eso es una... Pues lo que dice Maricel es muy cierto. Porque las redes nos han metido tantas... No, el celular nos está enloqueciendo, porque mira, hoy me pasó con una persona, duré 1 hora tratando de que esta persona me diera una respuesta y le mandé toda la información, toda, y me llamaba, ¿y qué digo? ¿Y dónde escribo? ¿Y cómo hago? ¿Y cuánto coloco? Y yo le decía, mira atrás que ya te mandé toda la información, ahí está. No la encontró. Imagínate, entonces, es verdad, yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso y realmente es una palabra dura de decir, pero a veces esa tecnología y todas esas cosas nos embrutecen en varias cosas. Y claro, en otras nos ayudan muchísimo, pero en muchas partes, sobre todo en el estudio de la Biblia, y es que realmente uno lo ve también cuando uno predica la palabra, ¿no? Yo les pregunto cada 8 días, ¿se acuerda el tema de la vez pasada? ¿Se acuerda que dijimos tal cosa?
Entonces sí se necesita recordar, repetir, para que la gente diga, ay, sí. Pero es porque es la falta de disciplina nosotros, de ir otra vez a la palabra, de ir y mirar la enseñanza, la predicación, que fue los puntos más importantes. ¿Qué me enseñó esto? Para decir uno, oiga, y así tendríamos mucho más memoria para poder estar mejor. Amén. ¿Te vas a decir algo, Juan? Ok. Amén. Entonces, interesante. Entonces, reforcemos eso, estudiemos, como dice acá, pídele al Señor que le ayude en ello, o sea, en el tiempo de estudio, en el tiempo de memorización de la palabra de Dios. Y revise su horario de actividades diarias para dar más tiempo a las cosas espirituales. Y eso es verdad. Nosotros le damos más tiempo a las cosas naturales, a las cosas del mundo, al trabajo, al problema, a la necesidad, y menos le damos tiempo a las cosas espirituales que nos edifican y que nos ayudan. Amén. Entonces debemos tener en cuenta eso. Bien, dice en esta segunda unidad de estudio, intitulada "Es necesario recibir poder". ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa unidad? Es la que estamos viendo, ¿no? Porque son 2 unidades, vamos en la segunda. Dice algo interesante: capacítese. ¿Ha visto usted el poder sobrenatural de Dios en la experiencia de la conversión, en el ministerio del Espíritu Santo y en la palabra de Dios? Entonces, aquí hay algo interesante, y es siempre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta y no dejemos de hacerlo, de memorizar, de hacer varias cosas. Bien, Él ha hecho provisión para que su pueblo se capacite con el fin ¿de qué? De realizar la tarea que nos ha encomendado. Aleluya, qué bonito. Hasta ahí terminamos ya la lección. Hoy fue corta, pero ustedes tienen ahí la hoja del autoexamen. Bien, esto es como para hacer un repaso en esta hoja de autoexamen. Hay algunos puntos importantes, ¿por qué no los vamos mirando? Y nos vamos a dar cuenta. En esta no tenemos respuestas, pero vamos a tratar de verlas. Yo las tengo en el material original. Después miramos si están correctas o no en la próxima clase. ¿Les parece? Pero a los puntos de la lección, que son 13. Pero aquí no son sino 7 y son como un autoexamen que nos hacemos cada uno de nosotros, como para recordar lo que hemos visto durante toda la lección. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar aquí, dice, seleccione 3 palabras en la siguiente lista que describen la palabra de Dios. ¿Cuáles usted va a seleccionar? Por ejemplo, viva, una. Verdadera, inmortal, sí. Ok. Cambiable no, porque esa no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre y nunca cambia. Entonces sería viva, verdadera e inmortal. Limitada tampoco, porque la palabra de Dios no tiene límites, ¿cierto? La palabra de Dios no tiene ningún límite. Punto número 2. Dice, encierre en un círculo la letra correspondiente a cada terminación correcta de la frase. Todo creyente tiene la responsabilidad de leer la palabra de Dios y meditar en ella. Correcto. Compartir las buenas nuevas con los demás. Convencer de pecado a la gente. No. ¿Quién convence? Amén. Muy bien, estudiantes. De confesar que Jesús es Salvador y Señor. Ok. Bien, si ven, estos repasos nos sirven, nos ayudan muchísimo estos repasitos. La 3 dice, en esta lección hemos estudiado 3 cosas con las cuales se compara la palabra de Dios. ¿Cuáles son? 3 cosas, acuérdense de eso. Amén. Escríbanlas y ahorita a ver cuáles son. No. Sí, en esta lección. Bueno, miren atrás si quieren, a ver si encuentran, pero... Señora. Ya dijeron 2 que son interesantes.
No, que se compara. Esa no está ahí escrita, toca encontrarla. Hemos estudiado tres cosas con con las cuales la palabra de Dios ¿las encontraron? A ver, ¿cuáles tienen? Espada, martillo. Hay otra por ahí que está. Mm. Ya, la espada ya es una. Bueno, tienen de tarea buscarla. No, no porque es la palabra, con lo que se compara la palabra. Sí. Bien, entonces esa tercera pendiente, ¿no? No, esa es otra, sí es para protegerla. No, esa es con lo que se compara la palabra de Dios. Son tres cosas. Sí, pero ya ahí está, ya es viva y eficaz, más cortante que doble espada, de doble filo. ¿Sí? Sí, pero no, esa no la estudiamos en esta lección, creo. Sí, para lavar. El agua, la espada y el martillo. Amén. El agua, sí. 4. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Número 1 dice, la enseñanza de Jesús era diferente porque enseñaba con autoridad. Amén. B. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También verdadera. Correcta. La palabra de Dios convence de pecado y ofrece esperanza. Correcta. ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos también? Y D. La ley por medio de Moisés fue dada y la fe viene por guardar la ley. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? No. A ver, ¿por qué no? A ver, díganme por qué no. ¿Mm? Amén. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo, vea. La fe viene por la palabra de Dios, ¿no? La gracia que se vive después de Jesús, ¿no? Porque si nosotros aplicáramos toda la ley, claro, hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento y tenemos enseñanzas de la palabra de Dios, pero ya no aplicamos la ley para este tiempo, porque sería fatal, muchos no existirían, porque cada pecado que se descubriera era duramente castigado. Aún el hijo insolente, aún la mentira, bueno, la mentira es un pecado, pero aún cosas que se podían ver más, ¿no? Serían juicios muy, muy severos. La gracia de Dios, ¿no? Es la que estamos viviendo ahora. Muy bien, la 5 dice, perdón, frente a cada acción, o sea, columna izquierda donde está A, B, C, D, E, sobre cada acción, que son, esas acciones son las que son la A, la B, la D, la B, la C, la D, la E. Escriba el número de la columna derecha, o sea, del lado derecho, de la cualidad o cosa relacionada con ella. Entonces, por ejemplo, la A dice, dada por la palabra de Dios. Espere, vamos mirando una por una y ahí miramos. Dada por la palabra de Dios, revela nuestra transgresión, produce vida. Jesús se la demostró a Zaqueo y debemos memorizarla. Entonces, debemos memorizar ¿qué? La escritura. O sea, ahí en el punto E sería el 3. ¿Sí o no? ¿Qué le demostró Jesús a Zaqueo? Entonces, la D sería el punto 1. Produce vida. ¿Qué produce vida? La escritura.
Sí. Revela nuestra transgresión. ¿Cuál sería? La ley. La ley. Claro, ¿se acuerda que la ley fue hecha para revelar el pecado del hombre? Ok. Dada por la palabra de Dios, autoridad. Dada por la palabra de Dios, autoridad. Muy bien. O sea que 2 veces está la 3. Sí, más o menos está. Aunque esa diríamos, bueno, hay que rectificarla, porque la gracia es una también. La gracia produce vida, diría yo. Sí. Ujú. Sí. Es la gracia la que produce vida. Bien. Ok. Ujú. Entonces, ¿cómo quedaría A, B, C, D, E? A ver, A, es 2. B es 4. verdad, a ver, para que a ver si todos la tienen igual, a ver. La A, ¿qué número es la A? 2. La B, la C, la D y la E, 3. Bien, perfecto. Uy, qué juicio. Número 6. ¿Cuál ruta toma la palabra de Dios en nosotros para producir fe activa? ¿Qué ruta? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pero ¿cuál es la ruta? No el versículo. Es una ruta que la tenemos aquí. No, no es el versículo. ¿La ruta cuál es? Sí, son 3 cosas. No, este es un versículo, Juan. Hay una ruta que tenemos. ¿Se acuerda que nosotros la estudiamos? A ver si se acuerdan. Yo ya la tengo aquí lista, pero a ver si se acuerdan. Sin mirar. A ver, ¿cuál es la ruta? A ver, ¿cuál sería la ruta? Primero, ¿qué tiene que hacer la palabra? A ver. Revela el pecado. No. ¿La ruta cuál es? Eso. Debes oír el mensaje. La siguiente, ¿cuál sería? No. El corazón debe recibir el mensaje. Entonces la ruta es el oído, va primera, segunda el corazón y la tercera ¿cuál es? No. ¿Cómo se llama predicar? Proclamarla. Hablarla. Los labios, ¿se acuerdan? El oído, el corazón y los labios. Porque el mensaje, y esto está en su página 115, para que ustedes página 115 está esa respuesta. El mensaje de Dios debe pasar a través del oído, escuchen eso, ¿hasta dónde? Bajar hasta el corazón y luego confesarlo. Muy bien. Sí, exacto. Pero la ruta es esa, son 3 cosas, ¿no? La ruta es oír, oído, corazón y labios. Y labios para decirlo bien. El 7, a ver, de memoria escriba y cite a alguien los textos de referencia que ha aprendido. Uy, esos son varios. Incluye el título, la cita y el texto. Vamos a dejarlo de tarea para la próxima, pero vienen juiciosos, aprendiendo de memoria. Sí, exacto. Muy bien, iglesia. Entonces, hemos terminado la lección número 6. El próximo miércoles comenzamos la lección número 7, pero después de hacer la tarea, ¿ok? Y de preguntar la memorización de los textos. En su página 123 y 100, desde el principio los que más haya podido aprender. Bueno, en su página 123 y 124 está cómo comprobar sus respuestas, por si en alguna falló, ahí está para que usted compruebe y diga, ay, aquí la embarré, aunque todos yo he visto que las han hecho muy bien. Muy bien, iglesia, Dios los bendiga, qué bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Oremos al Señor y digámosle gracias porque hoy ya terminamos una lección más de esta segunda unidad y démosle gracias a Dios por todo. Amén. Bueno, provechoso el tiempo de estudiar. Qué bueno. Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta hora por este estudio de la palabra. Qué bueno que podemos hoy culminar, nuestros hermanos y
aquí en la iglesia y quizás los que estén escuchando a través de la red también o aprendiendo después de la grabación de este estudio bíblico. Y te rogamos, Señor, que nos sigas dando esa gracia, esa sabiduría, ese corazón abierto para entender tu palabra. Permítenos también ser muy puntuales para cada vez que vengamos a este lugar aprender directamente de ti, Señor. Que no nos perdamos nada de lo que es este estudio bíblico, porque tu palabra es muy, muy poderosa, Señor. Y hemos aprendido que la palabra de Dios tiene que ver y tiene que abundar en nuestros corazones y en nuestras vidas, en la vida de cada creyente, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas esta noche, bendice a los que están en casa en el nombre de Jesús y derrama tu poder, tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Un saludo especial, me despido desde acá. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo estudio bíblico del miércoles. Amén. Dios les bendiga a los que estuvieron conectados o si no se conectaron, pues se van a conectar. Ahí estamos en oración. Bendición. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.